Bienvenidos todos. Gracias por estar aquí presentes. Hoy continuaremos con nuestro programa de estructuración gremial. Hoy sábado 6 de febrero del año 2021. Ya esta será la tercera sesión. Nos acompaña el doctor Roberto Díaz González, presidente de Sintrauma Nacional. El, quien les habla es Abelardo Bermeo Andrade, presidente de la Asociación de Médicos Graduados de la Universidad Surcolombiana y actualmente coordinador de la Junta Médica. Justamente el tema que se abordará hoy es sobre la herencia de la Gran Junta Médica Nacional, a cuya semejanza se ha conformado esta Junta Médica del Huila. Y concretamente tocaremos tres temas. En primer lugar, la ley estatutaria en salud, luego el decálogo de la reforma del sistema de la salud y por último hablaremos sobre la Junta Médica Departamental en el Huila. Profesor Roberto Díaz, su tiempo. Bueno, entonces la tercera charla que le hemos llamado Herencia de la Gran Junta Médica Nacional básicamente se refiere a cómo es que se generan y cómo es que se producen las leyes en salud, o cómo se han producido las leyes en salud en Colombia. Este es un tema pues interesante porque hay mucho colega y mucho profesional que no sabe cómo son las peripecias. Entonces, los temas ya se dijeron. Básicamente vamos a hablar sobre la ley estatutaria, cómo fue que se produjo, y el decálogo. Este trabajo lo estamos presentando a nombre de Sintrauma, que es el sindicato de ortopedistas, con el ánimo de corregir la crítica que se nos hizo que éramos un sindicato burocrático, administrativo. Entonces nos convertimos en una junta directiva que tiene el firme propósito de que nos volvamos un sindicato que sea propositivo y haga actividad educativa. Y como ya lo dijo, es con el patrocinio de la Junta Médica del Huila, donde logramos articular a nivel departamental las distintas agremiaciones que convocan a los médicos y poderla enlazar con el nivel nacional. Entonces empecemos por la ley estatutaria. Entonces la ley estatutaria se generó básicamente por un llamado de la Academia Nacional de Medicina. El profesor Fernando Sánchez Torres, ginecólogo, presidente de la Academia de Medicina, después de que se había dado la nueva constitución, la constitución del 91, vieron la necesidad de establecer una ley estatutaria en salud. Esa ley la estuvo presentando, pues llamó a todas las instituciones, convocó a todas las agremiaciones y desarrollaron 4 puntos que son los puntos básicos, los puntos, los principios en los cuales se contempla el derecho fundamental a la salud. Esto se hizo con el ánimo de corregir digámoslo, un vacío que se dio como estuvimos viendo la vez pasada, cómo fue que se había dado la Constitución. La Constitución la Constitución se dio gracias a un movimiento social, a un movimiento estudiantil y académico, y habían establecido que la salud era un servicio. Entonces él pretendía corregir eso, y así es como después de que se estuvo trabajando durante 2 años con el liderazgo del doctor Fernando Sánchez de la Academia de Medicina y acompañado por el doctor Sergio Izaza Villa, presidente de la Federación Colombiana, de la Federación Médica Colombiana, el doctor Carlos Francisco Sánchez, presidente de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, el doctor Pedro Contreras Rivera, presidente de la Asociación Médica Sindical Colombiana Almedas, el doctor Roberto Vaquero Jaberlín, presidente del Colegio Médico Colombiano, y la doctora Carolina Corcho, presidente en ese momento de la Asociación Nacional de Internos y Residentes. Entonces, para el 29 de mayo hacen esa presentación
a los congresistas, a Cámara y Senado, en lo cual tienen estos, como ya se ha dicho, 14 puntos inamovibles que correspondían con la mentalidad del cuerpo médico de cómo debía ser el derecho, para desarrollarse el derecho fundamental a la salud. Entonces empezó todo el trámite en el Congreso. Entonces eso tiene sus demoras, tiene su ponencia, que en la Cámara, que segunda ponencia, que el Senado, que primera, que segunda ponencia. Eso se gastó prácticamente un año. Afortunadamente alcanzó a salir, salió rápido y fue aprobado para junio del 2013. Una vez que se aprobó con todos sus trámites necesarios, debería ir a la Corte Constitucional y la Corte Constitucional moduló una serie de conceptos. Más o menos en octubre del 2014 sale la sentencia C-313, en los cuales amplía el concepto de la ley estatutaria, amplía el derecho fundamental a la salud, amplía la necesidad de la cobertura universal, amplía el concepto de atención en salud, porque estaba limitado solamente a lo que existía como cubrimiento en el POS y en el no POS, y queda una ley estatutaria importante. Entonces, una vez que se presenta esta ley, una vez que se estructura, empiezan los peros y los problemas. Lo primero es que el presidente de la República se niega a firmarlo. Él no firmaba eso, que eso era complicado, que eso no consultaba las necesidades del país. Entonces vino la etapa, entonces si no lo firma el presidente, que lo firme el presidente del Senado. No, él tampoco firmaba eso. Menos. Entonces la crítica al Ministerio de Salud, que en esa época el ministro fue y lo hizo en público, que no, que con esa ley va a poner a comer langosta a todo el pueblo. Como quien dice, le estaba dando más de lo que se necesitaba, más de lo que de la necesidad. En esos términos fue que se refirió en ese momento. Y empezó a sabotear el tema y a devolver, porque había habido por las correcciones que le había realizado la Corte Constitucional, entonces que eso estaba equivocado y bregando a devolverlo para el Congreso. De todas maneras, se logró trancar eso. El ministro de Hacienda quejándose también que se quebró el Estado, que cómo va a ser con la sostenibilidad fiscal, que no va a haber ningún presupuesto para pagar la salud de los colombianos. Existía una gran expectativa por desmontar la tutela. Se creía que con la ley estatutaria se iba a acabar este principio fundamental. Las entidades financieras estaban convencidas que con esta ley lo que iban a hacer era asegurar el negocio por la vía de contener el gasto. Las EPS estaban furiosas porque lo que querían era reducir la cobertura del POS, y en lugar de reducirse la cobertura del POS, al contrario, se dio un concepto integral de atención en salud. La Asociación de Instituciones Financieras multiplicar por 5 con ese. Y obviamente todas las instituciones, se cortó, todas las instituciones que estaban lucrándose de ese aseguramiento indudablemente estaban haciendo presión, contrapresión para no dejar hacer. Entonces así las cosas, se vino un movimiento, de nuevo un movimiento social. De nuevo empezó la sociedad, las agremiaciones, la academia, los estudiantes, los sindicatos a presionar para la salud. Mientras tanto, los miembros de la Gran Junta Médica empezaron a gestionar ahora qué se puede hacer si ya la ley lo había aprobado, la había pedido el Congreso, la había aprobado la Corte Constitucional. Entonces empezaron una acción de constitución de renuencia porque el presidente no quería legalizarlo. Y para colmo de males, previendo lo que se venía con la ley estatutaria, sale a finales de ese mismo año el decreto 2702,
donde le da 7 años de gracia a las EPS. Le cuento que podían esperar hasta 7 años para ponerse al día. Eso indudablemente generó una gran tensión, un gran problema. Entonces, definitivamente es el apoyo de la gente, es el apoyo de la comunidad, es lo que hemos estado hablando, los movimientos sociales que son transversales a los partidos. Entonces, al fin se tuvo una reunión que está el doctor Sánchez Torres cuando estaba entregándole personalmente al doctor Santos la carpeta con la ley estatutaria. Y en esa reunión, pues, se logró convencer, mejor dicho, la información que tengo es que se hizo una estratagema para que el doctor Santos, el presidente, definitivamente firmara la ley estatutaria. Y así es como el 16 de febrero, ya ahorita cumplimos 6 años, se firma la ley y se firma la ley 1751, de tal forma que en ese momento se da la orden de comuníquese y cúmplase. O sea, es una ley que está vigente desde el día en que se publicó. Esa es una ley que está, que está rigiendo la normatividad jurídica de Colombia. Es una ley que de ninguna manera necesita más reglamento, a no ser en los términos que dice exactamente la ley, que son en cuatro conceptos que pide que debe reglamentarse por el Congreso. De resto, eso es una ley que se debe estar cumpliendo. Entonces vino el vacío, vino la letra muerta, 1 año y nada, 2 años y tampoco. Entonces empezó la contrarreforma, empezó el cuento, nosotros los médicos de inocentes pensando que eso es así, que no, que es que tiene que salir otra ley para reglamentarla, que esa ley no sirve, que esa ley no funciona, que esa ley no tiene, no tiene cómo implementarse mientras no se lo reglamente otra ley. Y empezaron ahí con el triángulo de la pirámide de la normatividad del Estado. Eso es por embolatarlos, eso es por caer en las personas que somos ignorantes en este tema. Entonces, revisando con el doctor Google, ahí encontramos que es que existen 2 tipos de leyes, que de acuerdo con el origen de la ley es que funciona o no funciona. Entonces, viendo a ver cómo era el origen, entonces se plantea, vea que hay unas leyes que están hechas por señoritos bien perfumados, que se pupitrean sin analizarlas, sin discutirlas a la mitad de la noche el 24 de diciembre, como la ley 100 del 93. Esas leyes pasan volando y tienen doliente, tienen interesados para que al día siguiente empiecen a funcionar. Mientras que existen otras leyes que huelen a mugre, a sangre, a sudor y a esfuerzo. Esas leyes son las que se han producido por los movimientos sociales. Esas leyes son las que salen y tienen que esos movimientos ampararlos, tienen que seguirlos, porque son los interesados. De resto, ¿qué pasa? Lo que estuvo pasando, el ministro empezó a sacar decretos reversando la filosofía de la ley estatutaria y afianzando cada vez más el planteamiento del mercado de la ley 100. Entonces vuelve otra vez el llamado desde la academia. En este momento, el doctor José Félix Patiño fue cirujano de la Universidad Nacional, decano. Cuando fue decano promovió la formación de la Asociación Colombiana de ASCOFAME, de Facultades de Medicina. Después fue rector de la Nacional. Él fue el que promovió, desde el punto de vista financiero, el salvamento de la universidad. Después promovió la creación de la Fundación Santa Fe de Bogotá, después de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes. En fin, una persona muy activa en lo gremial. Entonces, cuando hace un llamado de que qué es lo que está pasando, de que qué es lo que debe hacer el Ejecutivo para poner a funcionar el espíritu de la ley estatutaria. Entonces, en una entrevista que hace el doctor Patiño con la revista Epicrisis, plantea claro que lo más absurdo
es que después de 3 años que es aprobada la ley estatutaria, no se ha tocado la matriz de la intermediación financiera, es decir, a las EPS, y se conserva el modelo de aseguramiento, que es el elemento que ha llevado a la comercialización de la salud como si fuera una mercancía y no un derecho. Entonces, con este criterio, vuelven y se reúnen los líderes de las agremiaciones académicas, científicas, sindicales, eh, que recogen al gremio médico y hacen un trabajo importante, hacen un trabajo de 50 páginas, hacen un trabajo donde se presenta la propuesta de la política pública del sistema de salud derivado de la ley estatutaria. Este es un trabajo que todavía en cualquier momento es vigente, lo pueden revisar. Está hecho, como dicen los muchachos, elaborado con plastilina. Se analizan los antecedentes históricos de la ley estatutaria. Se plantean cuáles son las bases para el cambio en el modelo de salud, cómo se debe dar el goce efectivo del derecho a la salud. Se hace un diagnóstico de cuáles han sido las fallas en el aseguramiento, cuál debe ser la intervención de la salud pública que se estaba abandonada, cómo son las condiciones del recurso humano en salud, cuál es la lógica de contratación que se tiene con este modelo, cómo debe reorganizarse el sistema financiero del sector de la salud, cuáles son las inequidades, define las determinantes sociales que son los que, como su nombre indica, son los que determinan cuál es el estado de salud, cuáles son las barreras de acceso. Entonces, este trabajo, un trabajo académico, un trabajo juicioso, un trabajo importante, determina 10 bases para el cambio, 10 bases concretas, definidas, amplias, sustentadas académicamente, y por eso se denominó el decálogo. Entonces, para el febrero del 2018 se hace la presentación oficial a la sociedad civil de este decálogo, de esta propuesta política pública para reformar el sistema de salud. Vuelven adicionalmente de las agremiaciones académicas, participan las centrales obreras, participan los sindicatos, participan los estudiantes. Y como hemos venido, como hemos estado trayendo el hilo de la historia, de nuevo son los movimientos sociales los que han estado impulsando los cambios fundamentales en lo que tiene que ver con lo social. Este decálogo se ha ido desarrollando, este decálogo para la reforma de la salud, en mayor o en menor proporción lo han tenido en cuenta los distintos candidatos a la presidencia. Este decálogo vemos que de atrás para adelante pues se han estado teniendo en cuenta algunos estos propuestas y estos elementos. Del punto 10 que habla sobre la implementación de un sistema integral de información, eso pues se está haciendo, va adelante. Que una fuerte y decidida control político de los precios de los medicamentos, pues también el ministro sí alcanzó a hacer eso, a pesar de que no estaba de acuerdo con la ley estatutaria. Que el logro de la independencia de la Superintendencia de Salud, pues sí, ya vemos que la Superintendencia se le dio más poder, tiene más muela y está sacando las EPS malas y dejando las buenas, pero por lo menos en esa presión. Que una clara y decidida política sobre el recurso humano en salud. Entonces vemos el gol que nos iban a meter el año pasado con la ley 010, donde hablando de que se iba a reformar el recurso de salud, no se tocaban los otros elementos fundamentales y por el contrario, se iba a profundizar el problema financiero que se tiene. Que modificar las estructuras de las juntas directivas para ejercer el clientelismo, en eso estamos cortos. Que fortalecer un fondo único financiero, pues el fondo único ese es el que se están peleando por el manejo de ese fondo, pero en fortalecimiento sí, en nada quedó al fin el punto final que se iba a poner sobre las deudas y los recursos en la salud. Entonces vienen los puntos claves, los puntos fundamentales, los puntos en que se tiene que ver cómo es que se debe organizar estas redes de atención integral en salud, cómo debe ser la prestación, que de ese modelo el Estado vuelve a ser el rector
de las políticas en salud. Y lo básico, lo primero, es el desmonte de ese modelo fallido de intermediación. Entonces está claro que esta ley, que este decálogo es un decálogo que está vigente en todos sus puntos y que en este momento se está atendiendo. Entonces, una revisión que también hicimos en la revisión del tema pasado, cómo de una u otra manera los distintos candidatos han asumido estos puntos, que de acuerdo con la interpretación que tienen del problema de salud, le han dado mayor o menor valor a estas propuestas que ya las analizamos, propuestas que están claras. Entonces, esto es lo que tenemos hoy por hoy. Tenemos una ley estatutaria vigente, que los puntos que dice que hay que reglamentarlos con la ley reglamentaria son determinados y concisos, que el Ejecutivo para unas cosas sí está teniendo en cuenta la ley estatutaria y para otras no la tiene, o por el contrario, está dándole reverso, está dándole largas en el uso. Es una ley donde establece que la prestación del servicio es por redes integrales. En ninguna parte aparecen las EPS y las IPS. Entonces queda claro que es una relación de fuerza, es una relación de poder entre los que están usufructuando, entre los que están intermediando. Ese modelo de intermediación se critica que es neoliberal, pero tiene más tintes de corrupción que de neoliberalismo. Y por el otro lado está la presión del pueblo, la presión de los trabajadores de salud, la presión de los médicos, de la academia, que debemos orientar cómo es que debemos salir en este momento. Y que en este momento de coyuntura, en este momento crítico, no podemos dejar pasarlo para hacer una reforma estructural, que no se pase solo con el criterio temporal de lo que está pasando en la pandemia, sino que traemos ese antecedentes históricos y debe darse, porque están dadas todas las condiciones para darse un cambio fundamental, un cambio distinto para el modelo de salud. ¿Qué quiere decir? Que cuando pase la pandemia no podemos ir a esa normalidad con que veníamos funcionando, sino que tenemos que llevar a un sistema diferente, a un sistema distinto que el que está definido en las leyes estatutarias. Entonces, este es el modelo, como en Colombia salen las leyes, el modelo como se imponen las leyes. Nosotros los médicos somos, pues como lo analizamos, pequeños burgueses, confiados, estamos esperando que los políticos, los senadores y representantes sean los que estén presionando para que se cumplan las normas que necesita el pueblo. En últimas, uno cree que para eso es que le pagan, pero no. La situación todavía se sostiene porque hay un interés potente económico en seguir sacándole dineros a esa intermediación, que para nada define que el modelo de comercio al modelo de atención, el modelo basado en la prevención y en la atención primaria en salud. Entonces, este es el decálogo, este es el modelo histórico que ha dado la Junta Médica, que ha dado la Gran Junta Médica Nacional, y esa es la situación que hoy vivimos. Entonces, hasta aquí, ¿qué preguntas hay? Si alguno de los presentes tuviera alguna pregunta, ese es el momento de poder hacerla, bien sea por el chat o pueden abrir sus micrófonos y tomar la palabra. Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Jorge Enrique Enciso. Sí, muy buena la presentación del doctor Roberto Díaz. Definitivamente, si nosotros no somos capaces de unirnos, estamos totalmente hundidos. Lo que ha dicho el doctor Díaz no es más que la realidad. El gobierno no tiene ninguna intención de reglamentar con las leyes ordinarias la ley estatutaria en salud. El gobierno no ha estado interesado en que nosotros tengamos autonomía, en que se acabe la intermediación financiera de las EPS, en que nosotros tengamos unos
trabajos justos, dignos, estables, laboralmente estemos bien. Solamente somos llamados héroes y nos dan palmaditas como por no dejar, pero a la hora del té, nada. ¿Y saben por qué nos pasa todo eso? Por falta de unión, porque no somos capaces de bajarnos de nuestros egos, porque yo soy el único, yo soy el mejor y yo soy el que sé. Y mientras yo esté trabajando bien, no me importan, no me interesan los demás. No nos hemos dado cuenta de que nosotros, que éramos una profesión totalmente liberal, pasamos a ser simplemente trabajadores de la salud y ni siquiera trabajadores de la salud, unos obreros mal, altamente calificados, pésimamente mal remunerados, unos obreros que prácticamente estamos esclavizados y estamos esclavizados porque tenemos multiempleos, porque no nos pagan a tiempo, porque las remuneraciones son pésimas, nos pagan tarifas de IS 2001 cuando el IS 2001 fue hace 20 años. Fuera de eso, el incremento del costo de vida al poquito es el 75% en el interés compuesto y nosotros seguimos agachando la cabeza y nosotros seguimos aceptando que nos traten como se les dé la gana. Por favor, despertémonos. Hagamos coherencia, seamos conscientes, seamos consecuentes. Nosotros tenemos la sartén por el mango. Si nosotros nos unimos, nosotros somos capaces de poner hasta presidente de la República. Se dice que en este momento en el país somos más de 700,000 los trabajadores del sistema de salud, del talento humano en salud. Eso quiere decir que por mal que nos vaya, cada uno de nosotros está en contacto con 5 personas al día, más nuestras familias. Eso quiere decir que por lo menos podríamos convencer a 3,5 millones de personas diarias para que voten por Juan, por Pedro, por Luis, pero no, nosotros dejamos que hagan con nosotros lo que se nos da la gana. Gracias. Muchas gracias, doctor Jorge Enrique, que vemos que más que una pregunta llevó a cabo una muy valiosa intervención. Muchas gracias de nuevo. ¿Alguien más? Doctor Díaz, yo creo que podemos continuar y hacia el final alguna pregunta que tengan los No, pues asistentes, ya pues la llevamos a cabo. Ya se pasaron los 40 minutos, yo creo que dejamos para la otra semana entonces el resto de la presentación, ¿no? Sí, Continuamos de una vez. ¿le parece apropiado concluir acá? Perfecto, entonces, pues siguen los micrófonos entonces abiertos por si hay alguna pregunta adicional o alguna intervención. Muy bien, profesor Roberto Díaz, yo tengo una pregunta pues muy sencilla, que es, entonces, ¿cuál es la vía? Bueno, ya se ha ido esbozando, pero concretamente, ¿cuál es la vía para poder lograr en la práctica la implementación de la ley estatutaria de salud de nuestro país? La vía práctica y sencilla para ejecutar la ley estatutaria es la que planteó el doctor José Félix Patiño. Es la vía de ejecutarla por vía del presidente de la República. Es él el que tiene que tener el compromiso de desarrollarla. Mientras él no tenga, va a poner al ministro para que lo embolate, que fue lo que pasó ahorita. Nosotros con que fue el ministro médico y lo vimos aquí, hablamos con él, le hicimos los planteamientos sobre el trabajo digno. Digo que no entendía, nos puso en contacto con la ministra de Trabajo. La ministra de Trabajo también dijo que sí, que está interesante, pero en últimas es la política que determina el presidente en la que va a imperar. Y la política es clara, la interpretación que ha tenido y que lo está haciendo, él no ha sido populista, el presidente, él no mintió desde el principio que teníamos un sistema bueno, que teníamos un sistema en que se iban a escoger cuáles eran las EPS buenas, que el sustento de ese criterio fue la publicación que hizo el doctor, el ministro de Hacienda, el doctor Jaramillo, en que planteaba que a nivel internacional nosotros nos veían muy bien porque teníamos asegurado el 95% de la población, que no entendía por qué la gente se quejaba tanto al interior del país. Pues claro, como no le tocaba hacer cola a ninguna EPS en Estados Unidos. Entonces,
ese mecanismo es derivado del poder que en un momento dado acompaña a un presidente. Y el poder que en este momento acompaña al presidente, que es claro, lo vemos todos los días en las medidas que están tomando, es defender al gran capital. No hay ningún compromiso con nosotros los médicos. Y esa es la fatalidad que tenemos. Esa es la tragedia del pequeño burgués que piensa como burgués y se cree que es burgués. Se cree que, y resulta que para el dueño del capital, para el burgués, le estorba el pequeño burgués porque lo usa, lo utiliza, pero no quiere que pida más, no quiere que exija nada, tiene que quedarse callado. Entonces, ese modelo desde el punto de vista de economía política, ese modelo ya el doctor Juan Enrique nos lo mencionó, ese modelo para este siglo cambió. Ahorita el modelo que está imperando en el planeta es el del capital, de las grandes entidades financieras y por el otro lado los trabajadores. Y nosotros estamos en la clase trabajadora, porque o trabajamos o no comemos. Esa es la clase trabajadora, la que necesita para vivir de su trabajo, la que no puede vivir de los intereses, ni pueden vivir de la extracción del capital. Vive de su fuerza de trabajo, tanto físico como mental. Entonces, obviamente, mientras no tengamos clara esa posición de clase, pues viene la gente pensando que yo soluciono mi problema y salve a quien pueda con la metodología del individualismo, con la metodología de que yo hago y los demás de malas. Entonces, con ese criterio es que estamos así. Eso es lo que necesariamente tenemos que superar. Y para esto son estas charlas. Eso lo explicamos en la reunión pasada, esos elementos que necesitamos para unirnos. Entonces, mientras no tengamos claro los médicos, los trabajadores de la salud, mientras no tengamos claro qué es lo que debemos hacer, cuál es la solución concreta que necesitamos, que ya un parámetro nos lo dio ese decálogo, que ya faltan 2, 3 puntos que son los puntos claves. La contradicción que hay entre el negocio en la salud y que la salud sea un servicio para atender a la gente, el concepto fundamental de esa contradicción es el manejo financiero de rentabilidad. Mientras exista ese intermediario financiero que no está produciendo el servicio, que no corresponde a la actividad real de la economía, sino a la actividad económica y sobre todo el dinero. Entonces, el sector real de la economía es el que está construyendo, el que tiene la infraestructura, el que arriesga dinero, el que hace el esfuerzo, el que tiene capital, el que tiene el trabajo. Ese es el sector que da el servicio de salud. Entonces, en ese sentido, en la medida que lo tengamos claro, en esa medida nos vamos a unir, en esa medida vamos a exigir como movimiento social qué es lo que se necesita para salud. Porque ya está claro que el mercado no lo va a hacer, que el mercado va a continuar con esa intermediación, que la normatividad ya tenemos unas normas claras, pero como hay intereses creados, no se cumple la norma, que la única solución, la salvación para el gremio médico, para los trabajadores de la salud, para los pacientes, tener una salud digna, es la presión de los movimientos sociales. ¿Queda claro? Que mientras los médicos no seamos capaces de defendernos a nosotros mismos, mucho menos vamos a poder defender a los pacientes del interés que hay de sectores ajenos de acomodarse los recursos destinados para el disfrute del derecho fundamental a la salud. Bueno, gracias. Queda completamente claro, doctor Roberto Díaz. Y prueba de esa falta de unión que nos caracteriza al gremio de la salud en general, el gremio médico en particular, pues es la escasa asistencia a estos eventos como el de hoy, a pesar de que pues, se ha hecho una gran convocatoria. Sin embargo, estamos dando pasos agigantados que parecen pequeños, pero en realidad con cada pequeño paso con estas intenciones, pues estamos francamente generando historia. Invitamos a todos para que para el próximo sábado, a su vez, cada uno invite por lo menos
otras 5 personas y que hagamos esta discusión mucho más rica. Adicionalmente, doctor Roberto Díaz, en consonancia con lo que usted acaba de decir y con la intervención que hizo el doctor Jorge Enrique, pues prácticamente tendríamos que poner presidente. Pero bueno, el doctor Heller Torres hace una pregunta en ese sentido y dice, ¿existe algún mecanismo de participación ciudadana que se presente desde el colectivo y que demande la aplicación de la ley, refiriéndose concretamente a la ley estatutaria? Es decir, es claro que tendríamos que poner presidente, o al menos un presidente que vaya acorde con esta ley, la ley estatutaria y su decálogo, pero ¿existe otro mecanismo, profesor Roberto Díaz? Pues hay mucha gente que está esperando y confiando que el Congreso saque una ley y nos solucione a nosotros el problema. Por ahí hay una pancarta, un graffiti que explica muy bien qué es esa situación. Y que dice el graffiti que el problema es que la solución se la estamos dejando al problema. O sea, eso es imposible que el que está interesado en seguir con el negocio lo vaya a desmontar. La única solución, la única vía es los movimientos sociales que fueron los que permitieron cambiar la Constitución de Colombia después de 100 años de tener una Constitución francamente represiva y conservadora. Ese es el ejercicio que hay que hacer. Fue el mismo ejercicio que se hizo para sacar la ley estatutaria contra viento y marea, contra el presidente, contra el Senado, contra el ministro. Es la misma actividad que estamos haciendo que se hizo con el decálogo. El decálogo ya puso puntos concretos. Ya nos quedan 2 o 3 puntos que tenemos que defenderlos, que ahorita es el momento en que están empezando a reorganizarse en los partidos políticos y traer candidatos. Yo me aterro como uno ve por los correos de los chats de gremios médicos donde plantean que hay que un candidato que por aquí, que uno del centro, que por allí, que otro, que sería muy bueno a poner al ministro que es economista y que sabe mucho cómo es ese negocio. Cuando fue el ministro que vimos que fue el que entorpeció y torpedió la ley, que se ejecutara la ley estatutaria, que se aprobara la ley estatutaria. Entonces hay que ser consecuentes con cuál es el problema y quién nos lo puede solucionar. Entonces la solución necesariamente está en nuestras manos. El doctor Jorge Enrique lo tiene perfectamente claro. Tenemos que tener unidad de criterio, que es lo que hemos estado hablando. Mientras uno piensa en que la solución es de una manera y el otro la otra, cada uno se monta en un bus distinto y todos vamos a salir sin saber a dónde vamos a llegar. Entonces, esta actividad está en su momento, esta actividad lo tenemos que empezar a hacer ahora. Esta actividad corresponde con el concepto académico que estuvimos revisando del posgrado de salud pública, de la maestría de salud pública en la Universidad de los Andes, donde es claro que plantean que el eje de la discusión de los distintos candidatos a la presidencia debe ser el tema de salud. Es el eje básico, porque por un lado son las necesidades básicas insatisfechas las que se deben de solucionar para tener un pueblo en bienestar, en una política de bienestar, que eso es salud. Y segundo, que el desarrollo económico estable se genera en un pueblo que tiene bienestar. Nunca se va a dar una solución de la situación económica, un desarrollo con sostenibilidad si no hay bienestar. Entonces, definitivamente somos nosotros los que tenemos que puntualizar con estas actividades académicas, informarle a la gente, informarle a los sindicatos, informarle a los trabajadores de base que nosotros no somos enemigos de clase, que al contrario, somos los que tenemos que explicar qué es lo que sirve y qué no sirve, qué es lo que funciona, porque fácilmente ahorita van a empezar los cantos de sirena prometiendo cosas que después no se van a cumplir, torpedeando el desarrollo de la ley estatutaria, torpedeando los principios de la ley. Entonces eso lo vemos que entre los mismos movimientos sindicales, unos grupos atacando a los otros, felices, encantados,
permitiendo que todos los días el intermediario financiero siga lucrándose del 1% del Producto Interno Bruto Nacional. Esa es la situación triste que tenemos que superar y la debemos superar con constancia y con trabajo. No existe otra salida. No lo he visto. No conozco de ninguna otra forma. Bueno, muchas gracias. Ya me Profesor quedo sin... Díaz, excelente. Muchas gracias por su intervención. Muchas gracias a todos quienes participaron el día de hoy. Y como ya lo saben, la cita es todos los sábados a esta misma hora, a las 5 de la tarde. De hecho, por este mismo link de Zoom. De nuevo, invitarlos a que a su vez inviten a otros colegas más para que esta discusión se enriquezca mucho más. Y bueno, todas estas charlas quedan subidas al canal de YouTube de la Junta Médica del Huila. Entonces, en unos momentos, pues ya podremos contar con la participación del día de hoy. Profesor Roberto Díaz, nuevamente, muchas gracias y nos vemos dentro de 8 días nuevamente.